¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a este video especial sobre el exboxeador Félix Verdejo y el juicio en su contra y las demás personas involucradas en el feminicidio de Keisha Rodríguez Ortiz, con quien Verdejo Sánchez sostuvo una relación durante 10 años. El crimen, como se recuerda, ocurrió el 29 de abril de 2021. Ese día la madre de la víctima reportó su desaparición luego que la mujer no llegó a su trabajo. El cuerpo de la joven recién fue hallado el 1 de mayo de 2021 en la laguna San José, cerca del puente Teodoro Moscoso en San Juan de Puerto Rico, desde donde fue lanzada según el testimonio del testigo estrella y coacusado en el caso, Luis Antonio Cádiz Martínez. El caso judicial llegó en estos días a sus instancias definitivas, transformado desde el primer momento en un suceso altamente mediático. Durante más de 20 días el juzgado ha evaluado la voluminosa evidencia presentada tanto por la Fiscalía Federal como por la defensa y que incluyó testimonios, documentos periciales, fotos, videos y mensajes de texto. Al ser un caso federal, Verdejo no está acusado por el asesinato de Rodríguez Ortiz, sino de otros 2 delitos graves que llevaron a la muerte de la joven, incluyendo carjacking y secuestro. En ambos casos, el boxeador se expone a una condena de cadena perpetua, pues la pena capital fue descartada por el Ministerio Público. Asimismo, Verdejo enfrenta cargos relacionados con la muerte de un menor por nacer, puesto que Rodríguez Ortiz estaba embarazada al momento del crimen y por portar un arma de fuego en la comisión de un crimen violento. Sin embargo, el jurado aún no ha conseguido ponerse de acuerdo y en toda la prueba presentada no existe ninguna evidencia que sitúe a Verdejo en el lugar del crimen. Y el único testigo que lo sitúa en el lugar del crimen es el llamado testigo estrella, precisamente, y quien se declaró coautor del crimen. Nos referimos a Luis Antonio Cádiz Martínez. En momentos que se encuentra en receso el jurado, el escenario judicial es de dudas. Hay razones para colocar la presunción de inocencia de Verdejo y que incluso hasta podría ser absuelto de todos los cargos y recobrar la libertad. No obstante, su juicio ha sido tan mediático y su presunción de inocencia se ha visto amenazada, así como la parcialidad del jurado contaminada por el manejo público del caso, como lo estableció en ese artículo de tapa en una de las últimas ediciones del diario El Nuevo Día de Puerto Rico, su columnista, la doctora en Sociología y Derecho, Carmen Chazul Rivera. Precisamente con la doctora Chazul, que integra la directiva de la Sociedad de Asistencia Legal de Puerto Rico, y con el presidente de esa organización sin fines de lucro, el abogado criminalista Jesús Rivera Delgado, conversé en esta jornada vía Zoom sobre este caso. La entrevista, cuya línea temática pueden consultar en el texto de este video, está dirigida al mundo del boxeo y la audiencia que ha seguido este caso sin estar en Puerto Rico y que desconoce el real contexto de la situación judicial alrededor de la acusación que pesa sobre una figura pública de la dimensión de Félix Verdejo. La charla comienza explicando la razón para la confusión que precisamente reina en el ciudadano común sobre las jurisdicciones federales y estatales en este juicio que, como lo decíamos, literalmente ha paralizado a la opinión pública de Puerto Rico. Los asesinatos en Estados Unidos y en teoría en Puerto Rico son delitos estatales, no son delitos federales, porque la jurisdicción federal estadounidense, como regla general, no castiga asesinatos. Para eso están los estados, incluyendo Puerto Rico, en ese sentido, aunque no es un estado federado, pero se le da ese trato. Eh, Hay asesinatos a nivel federal de Estados Unidos bien limitados. Si, por ejemplo, se asesina a un juez federal estadounidense, se asesina al presidente, se asesina a un agente federal, pues esos delitos, ahí hay un asesinato federal. Pero como regla general, los asesinatos se tienen que juzgar a nivel estatal.
y eso incluye Puerto Rico. Los federales utilizaron, Verdejo técnicamente no está acusado, me interrumpí yo mismo, no está acusado de asesinato. Y es la confusión bien grande que hay en Puerto Rico con la gente que no entiende estas cosas. Porque en Puerto Rico hay muchas personas que entienden que el gobierno federal pues no comete errores. O sea, el gobierno federal aquí no es fiscalizado como por ejemplo se fiscaliza en Nueva York, en Florida, en los estados americanos, pues no hay más fiscalización. Aquí pues hay personas que entienden que todo lo que hace el gobierno federal pues es válido y que todo es correcto. Y Licenciado, por ahí es que perdón, viene la cosa. perdón, ¿Eh? entonces en el caso Verdejo está haciendo, tengo entendido, le voy a pedir que usted me lo aclare, son 4 delitos, pero no incluye el de asesinato de Keisla Rodríguez, que es la víctima en la cual se centra todo esto. Entonces, ¿en qué momento eso puede ocurrir? ¿Cuándo pasa a lo federal? Ok, en lo federal el delito de asesinato se circunscribe, como mencioné ahorita, a cuando se asesina a un funcionario federal. Fuera de eso, los asesinatos se tienen que ver en el foro estatal. Ahora, el gobierno federal durante el siglo XX expandió su poder para procesar y castigar personas por delitos bajo una cláusula que se llama la cláusula del comercio interestatal, que es el poder que tiene el comercio, el gobierno federal de reglamentar el comercio interestado y el comercio internacional. Entonces, por ficción jurídica, se han creado una serie de delitos que afectan el comercio interestatal. Para ir al tema específico, Verdejo está acusado de 2 delitos que afectan el comercio interestatal, pero no está acusado de asesinato. ¿Ves cómo los abogados le buscan la vuelta a las cosas? Ahora estoy hablando de los abogados que asesoran a los congresistas. Verdejo está acusado de un delito de secuestro. Secuestro, pues se entiende, según la doctrina en Estados Unidos, aunque los estados lo castigan también, se entiende que es un delito contra el comercio interestatal, por el potencial de todo traficar, todos los tráficos ilegales se entienden que afectan el comercio interestatal. Y por ahí es que en Estados Unidos se han creado un sinnúmero de delitos, por no decir miles. De hecho, yo creo que nadie sabe cuántos son. Y es un fenómeno de mediados del siglo XX para acá. Y, y el secuestro, pues se entiende que cuando uno le restringe la libertad a una persona, potencialmente hay un riesgo de que esa persona se saque de donde vive y eso se entiende que eso afecta al comercio interestatal. Y ese es un delito que tiene Verdejo. El otro es el robo a mano armada de un vehículo de motor que en Estados Unidos eso se llama carjacking. Y el carjacking se entiende que es un delito que afecta el comercio interestatal, porque al tú robar a mano armada o con intimidación y o violencia un vehículo de motor que se construyó en el comercio interestatal con otros propósitos, no para que se lo roben, pues eso da base a esa jurisdicción federal. Así que Verdejo está acusado principalmente de un secuestro que ocasionó la muerte, pero el delito es secuestro, no es asesinato. Y el otro delito, carjacking, que sería robo mediante intimidad, la traducción correcta al español. En Puerto Rico también hay un delito de carjacking y se le dice en inglés también. Pero la traducción correcta sería un robo mediante intimidación y violencia a un vehículo de motor, donde también se le imputa haber ocasionado una muerte. Por lo tanto, el efecto de Verdejo salir convicto es el mismo que un asesinato, porque ese delito tiene cadena perpetua, que en Estados Unidos cadena perpetua es cadena perpetua, o sea, uno nunca sale, y tiene también la pena de muerte. Claro, en el caso de Verdejo, sí. Licenciado, tomando en cuenta todos estos factores, el hecho de que él ya no digamos, lo máxima pena que puede tomar Verdejo es la de cadena perpetua, eso está claro.
Y también está claro de que el jurado hasta ahora no ha dado un veredicto porque parece que hay demasiada evidencia de los dos lados y como que hay algún tipo tienen problemas para ponerse de acuerdo en ese aspecto. Todo esto, ¿qué significa? Y aquí es lo que le pido su opinión como experto en criminología y todo lo que rodea, que ha seguido este caso. Que Verdejo puede salir libre, puede ser, digamos, absuelto de todos esos cargos. ¿Qué pasa? No hay pruebas, tengo entendido de que no ha sido colocado en el lugar del crimen, digamos, no aparece una evidencia que lo coloque en el lugar del crimen. Estoy hablando de cosas que he leído, no de cosas que sé. Por eso le pediría también, antes de ir a hacer una consulta a la doctora Chazul, que me dijera específicamente qué es lo que puede pasar en función de lo que está pasando hasta hoy, que todavía no hay un veredicto. La defensa de Verdejo, que son dos abogados excelentes, conozco un abogado, Jason González y Gabriela Cintrón, han estado atacando la jurisdicción federal. Ellos han estado atacando que el delito de carjacking no se configuró, porque la prueba que se presentó es que la víctima no, o sea, la versión de ellos es que la víctima no le robaron el vehículo de motor. Y yo como abogado puedo entender por dónde es que ellos vienen. Ellos dirán, bueno, hay una muerte, pero, pero no la han vinculado con un robo de un carro. Por lo tanto, ese delito debió haber sido procesado en las Cortes de Puerto Rico, no a nivel federal. Ese planteamiento lo han luchado bien. El delito de secuestro, pues de eso no se habla tanto, eh, pero aparentemente tampoco tienen una prueba directa, porque el testigo estrella del caso es un testigo cooperador, un testigo que alega que él fue coautor de los hechos con Verdejo y por lo tanto él negoció con la Fiscalía Federal de Puerto Rico para él cooperar a cambio de un beneficio, que en el uso y costumbre en el sistema federal, y eso pasa en Estados Unidos también, ellos hacen unos recuerdos, pero nunca llegan en un detalle de cómo lo van a beneficiar. O sea que, perdón, Yo veo casos, el testigo estrella se declaró culpable y está acusando a sí, Verdejo que aún no se ha declarado culpable. sí, y el testigo estrella fue coautor de los crímenes con Verdejo. Y Pero la no única está prueba probado que directa, Verdejo sea culpable. Pero no está probado todavía que Verdejo sea culpable. no, quien intenta probar que Verdejo es culpable es el testigo estrella, que fue un coautor. Y esa es la única prueba directa que se tiene de que Verdejo cometió el delito, que el cómplice de él lo está señalando ahora, a ¿Verdad? cambio de unos beneficios. Licenciado, ¿eso podría estar influyendo en las dudas que tiene el jurado para declarar o no Claro, declarar? claro, desde luego. Porque ese caso, el desfile de pruebas, terminó la semana pasada y el jurado no ha podido deliberar todavía. Ahora bien, usted me ha dado la perspectiva del lado de lo que puede influir o no influir en el tema pruebas fríamente. Ahora, voy a ir con la doctora Chazul a lo que puede influir por el otro lado, ¿no? Digamos, el acoso mediático, la desinformación y el hecho de que prácticamente Puerto Rico ha estado parada asistiendo a una suerte de reality show durante los últimos 2 años de un tema que está en boca de todos y que obviamente está en boca de los jurados. Doctora, ¿cómo esto influye y cómo esto puede condenar a un inocente o cómo puede, digamos, romper la presunción de inocencia o culpabilidad de Verdejo? Antes de eso, bueno, agradezco la invitación, pero antes de eso, contextualizar, ¿verdad? Ese 2021. Yo creo que es bien importante poderlo contextualizar porque eso nos va a dar qué las personas piensan, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción de las personas en relación al caso de Verdejo? Estamos hablando de un 2021 que, de acuerdo con el Instituto de Estadística de Puerto Rico, habían 23 muertes de mujeres. Estamos dentro de un contexto donde grupos de derechos humanos y específicamente de colectivos feministas estaban solicitando un estado de emergencia, tomando en consideración las muertes
de las mujeres, estamos dentro de ese contexto, ¿verdad? Estamos dentro del contexto también de que cercano a la fecha del suceso en el 2021, por la muerte de Keishla, ya se estaban procesando, ¿verdad? Otras personas y habían otras muertes de otras mujeres muy cercanas a la fecha. Así que ese contexto nos puede dar ese matiz de las reacciones, no solamente del público, ¿verdad? De hechos que se consideran atroz, ¿verdad? Las muertes de cualquier ser humano es atroz. Y que nos pone en contexto qué es lo que está pensando las personas. Pero ese pensamiento es filtrado, ¿verdad? También a través de los medios de comunicación, de cómo perciben, cómo interpretan no solamente esa persona que está siendo señalada, primero persona de interés, luego persona sospechosa, luego persona acusada, cómo está hilvanando, ¿verdad? Esas líneas de preguntas que se hacen en esos medios de comunicación, y también de otro lado, la situación de las personas víctimas directas e indirectas, los familiares, ¿verdad? Ahora, ¿cómo están actuando los familiares, digamos, independiente de lo que está sucediendo allí en el juzgado, en la corte? Los familiares acusan directamente, ya como que hay conciencia de que el culpable es Verdejo, o también las dudas razonables que transmite este juicio también les llegan a los familiares de Keishla. Bueno, ellos han estado activos en todo en estos 2 años, ¿verdad? Y han señalado a Verdejo. No podemos saber qué otras cosas ellos piensan, ¿verdad? Porque eso es una situación muy íntima de la familia. Yo creo que eso es parte de los reclamos que hay que hacer en términos del derecho de las personas víctimas de los delitos, ¿verdad? Ahora todo se volvió público ahora, me imagino, ¿no? Inclusive porque me imagino que tiene que haber acoso, debe haber una cámara cerca allí de la casa de la familia, los deben estar siguiendo, buscando, porque en realidad hay un sector de prensa amarillista que está siguiendo todo esto. Ahora, en una pregunta que me interesa mucho por el área de trabajo mía dentro del boxeo, el hecho de que Verdejo sea boxeador, y esta es una pregunta para los dos, ¿no? ¿Ustedes consideran de que ha sido estigmatizado por el hecho de pertenecer a un deporte tan violento y que usualmente aparecen casos parecidos de violencia que son mediatizados de inmediato, o no? Sí, Bueno, una de las teorías es que él la golpea, pero la teoría la dice el cooperador, o sea, que está esperando un beneficio y que así es como la secuestra, que él la golpea y la noquea. Entonces, claro, ahí involucra. ¿Y usted, desde la parte sociológica, usted considera lo mismo, doctora? bueno, hay que mirar los lados del prisma, ¿verdad? Es un deporte que, como muy bien plantea, se ha descrito como un deporte violento, pero también es un deporte que da disciplina, es un deporte que que algunas de las organizaciones de este deporte en particular tienen fundaciones filantrópicas, así que es como que bien difícil, ¿verdad? Poder hacer unos señalamientos sin mirar a otros lados del prisma, ¿verdad? Eso yo creo que es bien importante poderlo entender, sobre todo en términos de la carrera de Félix Verdejo, que el pueblo de Puerto Rico pues la conoce, Ahora, ¿verdad? perdón, Antes de pero que... uno lo ve también de aquella perspectiva. Hay compañeros, como por ejemplo Pitufo Díaz, Christopher Díaz, que es un ex campeón, un boxeador muy conocido, y ha estado permanentemente hablando porque tiene amistad con él y como que sus amigos le mantienen la confianza. Hay declaraciones donde inclusive muestran su solidaridad. ¿Esto significa algo a los efectos de percibir si eso no es culpable? El hecho de que amistades tan cercanas sigan confiando en que él no es culpable. Bueno, Christopher Pitufo Díaz hizo unas declaraciones ayer a través de sus redes sociales, obviamente pues solidarizándose con la familia, pero también manteniendo, ¿verdad? Ese lazo de amistad con Félix Verdejo sobre la situación en la que está Félix Verdejo, ¿verdad? Así que ha dado sus expresiones. No obstante, llama poderosamente la atención, y es lo que yo planteo también en el artículo,
que las noticias que más tienen relevancia en los medios son aquellas que han sido negativas, excesivas, ¿verdad? En términos de recrear día por día y recrear los mínimos detalles sin pensar en la familia, ¿verdad? Tanto de uno como de otro, tanto Claro. de una como de otro. Ahora, ¿Verdad? perdón, Carmen, licenciado, precisamente Claro. para aprovechar lo que Carmen estaba diciendo, el licenciado Carmen en su artículo, que fue un buen artículo que salió, incluso fue portada del Nuevo Día, ella plantea aquello de que se contamina la presunción de inocencia precisamente por el uso, bueno o mal uso mediático de este caso. Esto puede ser utilizado a su vez por la defensa para insistir, para presionar al jurado sobre aquello de que está contaminado, porque en definitiva, ¿a qué viene mi pregunta? A que están acusando al jurado por ser, digamos, propenso a hacer influir, de sentir esa influencia, pueden estar, digamos, culpando de manera errada a Verdejo. ¿Usted, digamos, cree que la defensa utilizó eso? El proceso fue muy largo y yo no sé todos los detalles y nadie tampoco, pero yo lo utilizaría. O sea, yo abogado de defensa, yo lo utilizaría. Aparte de que en Puerto Rico el boxeo es de los deportes rey, perdonando el machismo, doctora. Conjuntamente con el baloncesto y el béisbol. Esos son los tres deportes más importantes en Puerto Rico. Y cualquier estrella de esos tres deportes enseguida se convierte en una figura pública. Y entonces, pues eso provoca que el caso se atienda a distintos serias si fuera yo, Jesús Rivera Delgado, Ahora, que nadie sabe quién es. tenemos claro que hoy, por ejemplo, hay una incertidumbre absoluta sobre lo que vaya a determinar el jurado por las dudas que está planteando. Digamos, viendo los dos escenarios, que sea culpable o que sea absuelto, ¿cuál va a ser la situación de la opinión pública? Mi primera pregunta es para usted, doctora. ¿Qué va a pasar en la opinión pública si sucede una cosa o la otra? ¿Cuáles serían los dos escenarios? Se me ocurre que pueden ser complicados por el hecho de que para mucha gente ya es culpable por esa misma presunción de inocencia contaminada. ¿Qué cree usted que puede pasar en uno u otro escenario? Las opiniones han estado sumamente divididas desde el primer día, ¿verdad? Que se ha publicado la desaparición de Keishla y que se ha puesto el dedo, ¿verdad? Específicamente sobre Félix Verdejo. Así ha estado súper dividida, ¿verdad? Esas reacciones y la gente lo ha expresado en las diferentes redes sociales de los medios de comunicación. Muchos a favor, otros en contra, otros dándole el beneficio de la duda, sobre todo cuando los mismos medios de comunicación han presentado incongruencias que se han dado en el caso. Se reconoce, ¿verdad? También de parte de los medios que se han hecho interpretaciones de lo que se ha manifestado allí, ¿verdad? Así que esas incongruencias, pues personas también los están analizando, ¿verdad? Ahora, se supone que la vida de Verdejo no va a ser la misma si es absuelto, ¿no? O sea, esto ha cambiado para siempre con su existencia social, independiente, ¿no? O sea, si lo encuentran no culpable, digamos, va a seguir siendo afectado, evidentemente, supongo. Sí, me De luego, imagino que sí. Me imagino que sí, sobre todo en las últimas entrevistas que se han presentado de Verdejo, donde se ve una persona que estaba centrada en su carrera, en su nuevo rol de papá, ¿verdad? Y donde ha mencionado en esas últimas entrevistas que no quería fallarle a su hija, ¿verdad? Así que yo me imagino que su vida, pues definitivamente no va a ser la misma, no importa el veredicto, ¿verdad? Que finalmente se dé. Licenciado, los dos escenarios, absuelto o culpable, ¿qué es lo que viene a continuación? Digamos, nada termina aquí, si es absuelto, y supongo que si es condenado tampoco. bueno, bajo nuestro sistema, y eso incluye el sistema federal, si fuera suelto, el caso termina ahí, termina. Y inmediatamente lo tienen que liberar y se acabó lo que se daba. Ahora bien, si saliera culpable, él tiene un derecho a apelar esa convicción. Y desde el punto de vista jurídico, yo he notado que sus abogados han sido muy hábiles en hacer unos planteamientos
para preservarlos en la eventualidad de que se haya hallado culpable, tener unos argumentos para apelar ese caso a una corte federal de circuito, que en el caso de Puerto Rico pertenece al primer circuito en Boston. Eh, y ellos han estado preservando esos argumentos. Ellos han sido muy hábiles, ellos no hablan de la muerte, ellos lo que hablan es de si existe jurisdicción federal o no. Y, y la única prueba directa que tienen es el testigo de la fiscalía, y me cuentan abogados, amigos míos que estuvieron allí, que a ese testigo la defensa lo cogió y lo hizo ver como un mentiroso eh, cuando lo contrainterrogaron. A mí me llama la atención y yo voy a esa Corte Federal. eh, yo tengo licencias en otros estados americanos eh, y no me quiero tirar al medio, soy abogado hace 30 y pico años, o sea que estoy viejito en esto ya. Yo nunca había visto en Puerto Rico, se da en otros lugares, pero en Puerto Rico, cuando se nombra un jurado, siempre el tribunal nombra a los 12 juzgadores y nombra unos suplentes por si en el camino alguien por alguna razón extraordinaria tiene que abandonar el caso. En el caso de Verdejo ya se han ido, de hecho, si la doctora me ayuda, ya a mí se me ha ido la cuenta de los jurados que han abandonado el caso, que eso no es 4. común, de acuerdo a mi experiencia. Eh, Claro, estoy especulando, eso puede ser por un montón de razones, pero eso no es algo común. Entonces, si Ahora, tú le añades, se puede esperar de que, por ejemplo, ¿no? Haciendo futurología y manejando los dos escenarios, ¿no? En el escenario más positivo para Verdejo, que sea absuelto, que la defensa consiga demostrar de que no hay ninguna evidencia que lo condene, tomando en cuenta de que Verdejo digamos, ha visto truncada su carrera en el mejor momento, cuando estaba, digamos, en auge, cuando estaba en crecimiento su carrera como profesional, en un deporte, digamos que las ganancias al nivel donde estaba Verdejo se miden en millones de dólares. Ese aspecto amerita a imaginar que lo que vendría a continuación de ser absuelto y como usted dijo, que todo termina aquí, que lo próximo sea un juicio de Verdejo por los daños y perjuicios contra alguien. es posible. Sí, sí, es una posibilidad. No obstante, y el análisis que tú haces es muy certero y el que hace la doctora, hay que ver la admiración, porque el pueblo puertorriqueño le tiene admiración a Verdejo. Repito, aquí hay tres deportes: baloncesto, béisbol y boxeo. Y las estrellas en esos deportes en Puerto Rico se convierten en un ídolo. Habría que ver si en el momento que él es absuelto se puede recuperar el respaldo del público, y no sería descabellado pensar que sí lo recuperaría. Doctora Chazul, esto, digamos, finalizado todo esto, sea un día, sea 10 o sea 20, no sabemos cuándo va a finalizar, ¿no? Pero que deja de enseñanza y que deja como necesidad de hacer cambios a nivel del tratamiento que se le da mediático a este tipo de eventos en Puerto Rico. ¿Mejorará algo? ¿Habrá un mea culpa? ¿Usted qué opina, digamos, dentro de su campo? Bueno, yo creo que hay mucho que aprender en el caso, ¿verdad? Sobre todo en términos de eh, toda esta cobertura mediática y los derechos tanto de la víctima directa, víctima indirecta, y también tomando en consideración el derecho de la persona a la presunción de inocencia. Ojalá, evidentemente, que se tome en consideración, ¿verdad? Esto como un proceso de aprendizaje. No obstante, hemos tenido otros casos, ¿verdad? Que también han tenido cobertura mediática, quizás no tanto hace mucho tiempo como el de Verdejo, ¿verdad? Pero sigue, ¿verdad? El tipo de cada vez más estar pendiente al detalle mínimo, ¿verdad? De cómo se cometió el delito, llegar a esa morbosidad, cómo también eso, pues evidentemente, como le mencioné, afecta la presunción de inocencia cuando todavía pues no ha pasado prueba de esta persona, ¿verdad? Y que reciente en estos últimos 20 días que se ha estado dilucidando el caso en el tribunal.
Me queda, licenciado, un par de preguntas para usted. Una es, obviamente, con la jurisprudencia, ¿no? ¿Esto provoca cambios o está dentro de aquello que usted considera que es normal, pese a la normalidad que me marcaba al principio? Excelente, me pusiste difícil. Eh, Dentro de la realidad nuestra, pues, no es normal, no es lo que yo quisiera, pero sí es normal. Porque aquí cuando hay ahí no hay mucha diferencia como es en Estados Unidos. Quizás aquí es peor, porque esto es una isla, como decía Trump, rodeada de agua del océano. Entonces estamos más aislados. Y quizás pues hay mayor cobertura. Y como tú señalabas ahorita, pues eh, había, o sea, cuando los testigos llegan al Tribunal Federal, los camarógrafos los persiguen desde que se bajan de sus vehículos de motor hasta que entran al área donde las cámaras no están permitidas y les hacen preguntas, algunas buenas, otras preguntas tontísimas, la mayoría sensacionalistas, y llegan los familiares de la muchacha que lamentablemente murió, llegan los familiares de Verdejo, oye, y no los dejan respirar, persiguen Eh, una cosa. la última pregunta es, obviamente, yendo a su conocimiento de lo que sucede allí por detrás de cortinas, quizás en un jurado que está deliberando a marchas forzadas, llevándole mucho tiempo, mucho café, supongo yo que mucha discusión, uno imaginando los documentales que ha visto y series sobre crímenes, ¿no? Pero en este caso concreto, ¿qué imagina usted que está siendo el peor problema que está teniendo el jurado para poder encontrar consenso en el tema Verdejo? Eso mismo, no hay un consenso. Estamos especulando, ¿verdad? Porque uno no está Sí, allí, pero no hay un estamos consenso. especulando. No hay un consenso. Yo me atrevería a apostar que tienen problemas en ponerse de acuerdo en encontrarlo culpable, quizás de uno o de todos los delitos. Eh, eh, Mi experiencia viendo casos es que cuando los jurados van a condenar, condenan rápido. O sea, no es que condenen en media hora, pero no están una semana pensando lo que van a hacer. Y ahí tiene que haber y los jurados pues los encierran en una. Yo he estado en los cuartos jurados cuando están perseguidos por verlo, tanto en la Corte de Puerto Rico como en la Federal, para ver, déjame ver qué es eso ahí. Y sí, les tienen unas butacas muy cómodas, tienen servicios de baño, tienen unas mesas, les llevan comida, pero hay unos alguaciles al frente de la puerta como si fueran unos confinados y ahí no entra ni sale nadie. Y llega el momento que las personas se tienen que cansar de ese régimen porque están encarcelados prácticamente. Y me sorprende que a estas alturas no haya un veredicto. O sea, que ese jurado tiene dudas y la duda es en beneficio de la persona acusada. Exactamente. Hay que ver Ahí- finalmente cómo culmina esto, ¿verdad? Doctora, por último, si usted tuviera que crear una tesis sobre lo que ha vivido hasta ahora, en estos últimos 2 años, sobre este tema, observándolo todos los días y manejándolo con los instrumentos propios de ustedes que integran una sociedad de asistencia legal, ¿qué escribiría, en qué basaría la tesis inspirada en este caso? Yo tomaría como punto de partida ese texto de Fernando Picó en El día menos pensado, ¿verdad? Donde en cualquier momento, cualquier persona, nos podríamos encontrar frente a una situación donde estemos frente al Estado, ¿verdad? Estando acusado de algún tipo de delito, ¿verdad? Quizás como parte de víctima. Pero yo comenzaría con ese texto de Fernando Pico en El día menos pensado, para un poco contextualizar y que la gente pueda entender lo que implica los derechos de las personas que están en la prisión, que es lo que trae que es el que trae el texto, ¿no? Y que hay personas que están siendo que fueron sentenciadas, que están confinadas y que no deberían de estar allí. Así que yo comenzaría quizás teorizando desde el punto de vista de la historia de la cárcel, si realmente es una entidad rehabilitadora,
y si evidentemente todos los que están allí son los que deberían de estar allí. ¿Verdad? Bueno, para concluir, antes de despedirme, digamos, en mi caso, lo que me deja esto, digamos, esta linda conversación, agradable, en el sentido de que ha sido tan esclarecedora con ustedes, es aquello de que en el mundo que me manejo periodísticamente, que es el mundo del boxeo, también esto es una enseñanza dura y fuerte para quienes manejan carreras de boxeadores y la necesidad de proteger también el entorno, ¿no? O sea, no solo la posibilidad de que le suceda algo en lo cual sea culpable o no, un púgil tan mediático como Verdejo, sino la necesidad de prevenir que estas cosas puedan suceder, ¿no es cierto? Digamos, eso es lo que me deja a mí, ¿no? De conclusión. Les agradezco a los dos mucho el tiempo, realmente ha sido muy valioso y bueno, esperemos que conocer muy pronto entonces qué es lo que va a suceder y que suceda lo que la justicia determine, pero que sea lo correcto, ¿no es cierto? Se me ocurre. Excelente, de acuerdo. Muchas Gracias por la gracias. invitación. Muchas gracias por la Gracias. invitación.